Muy bien, mis hermanos, buenos días. Hermanos, vamos a continuar con la predicación de la palabra del Señor en la celebración de este culto. Y vamos a estar predicando basados en Romanos capítulo 16, sus últimos versículos. La última sección que inicia en el versículo 17 y termina en el versículo 27. Y el título que le he dado a este sermón es El glorioso final. Ese es el título, el glorioso final. Leamos la palabra del Señor. Romanos capítulo 16, versículo 17 en adelante, dice la bendita palabra de Dios. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y hermano de Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, aquí se abre un paréntesis, vamos a leer el versículo 27, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Ahora sí leamos el paréntesis. Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Muy bien, mis hermanos. El día de hoy vamos a finalizar la exposición de la carta a los romanos. El Señor nos ha permitido a lo largo de más de 2 años, de hecho casi 3 años, predicar una serie de sermones expositivos de esta carta, en la que sin duda podemos decir que el Señor ha bendecido grandemente nuestra vida y en general la vida de la iglesia local en la que esta ha sido expuesta. Podríamos decir que a lo largo del recorrido de esta carta hemos hecho un viaje emocionante, hemos hecho un viaje sumamente estupendo y que ha sido completamente satisfactorio para nuestros corazones. En el comienzo de la carta, nosotros tuvimos que ver cómo estudiábamos aquel valle sombrío en el que la escritura inspirada del Señor nos revelaba el carácter del hombre como aquel ser depravado, pero luego de hablarnos en esos primeros capítulos de la condición del hombre como un ser depravado, posterior a esto, el Señor en su gracia nos eleva hasta las cumbres que son iluminadas por el sol de justicia y nos hace ver y contemplar la gloria del evangelio al considerar que Dios ha salvado a pecadores desesperanzados por medio del sacrificio de su propio Hijo, y que dicho sacrificio salva a aquellos que se acercan por medio de la fe a Él. Ahora, esto es digamos que lo que ha pasado en los primeros 14 capítulos. Pero en tanto nosotros íbamos avanzando en esos primeros 14 capítulos de la carta a los romanos, después del capítulo 12, el Señor inspira al apóstol Pablo para que nos dé una instrucción práctica sobre cómo nosotros debemos poner la doctrina que hemos aprendido en práctica en nuestra vida cotidiana. Y es que, mis hermanos, vale la pena recordar que una vida piadosa es la prueba irrefutable de que una persona ha entendido bien una doctrina. Ahora, lo contrario también es cierto.
una vida plagada de pecado, una vida plagada de desobediencia a Dios, es la prueba irrefutable que por más que esa persona tenga un título, un doctorado en teología, realmente ese individuo nunca ha entendido la esencia de la doctrina bíblica. Hermanos amados, repito, leer la carta a los romanos ha sido de gran bendición, estudiarla ha sido de gran provecho. Ha sido un viaje emocionante y bien nutrido para nosotros, para el alimento de nuestras almas. Pero para la gloria del Señor, hoy tenemos una mixtura de sentimientos. Por una parte, el gozo inconmensurable de finalizar el objetivo que era predicar toda la carta a los romanos, y por otra parte la nostalgia de finalizar la exposición de la carta que tanta bendición y tanto provecho trajo a nuestras vidas. Y en este esfuerzo final que haremos el día de hoy para desarrollar la última sección de la carta, nosotros hemos utilizado la ilustración de que estamos en un viaje, ¿verdad? Ahora, en este viaje vamos a llegar a la cúspide de la montaña, y como lo verán al final del sermón, cuando ya estemos parados en la cima, el Señor nos elevará aún por encima de las nubes. Pero vamos a ver esto en 3 puntos. El primer punto, o el primer tema que Pablo trata en estos 10 versículos, es una advertencia a que la iglesia defienda el glorioso evangelio. Una advertencia para que la iglesia defienda el glorioso evangelio. Y esto lo encontramos en el versículo 17 hasta el versículo 20. Leamos la palabra del Señor. Romanos capítulo 16, versículo 17 al 20. Dice así la palabra del Señor. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Es decir, no sean ingenuos. Allí van a estar los que causan divisiones y tropiezos. ¿En contra de qué? De la doctrina, dice, de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que ¿qué hagan con ellos? ¿Que los quieran y los apapachen? No, dice que os apartéis de ellos, y agrega, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Bueno, Pablo dice, ellos creen que sirven a Cristo, pero realmente no le sirven a Él. Versículo 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La advertencia que hace Pablo en estos versículos es simple, mis hermanos. Digo simple no porque sea simplista la advertencia, sino porque es fácil de entender. Pablo esencialmente le dice a la iglesia que cuide ese glorioso evangelio del cual él ha venido hablando desde Romanos capítulo 1, versículo 1, y a lo largo de los 16 capítulos que componen esta carta. Pablo ha expuesto el evangelio de Jesucristo, ese evangelio de gracia, aquella obra de sustitución realizada por Cristo en nuestro favor a lo largo de toda la carta. Y Pablo finaliza la carta diciendo, bueno, cuiden este glorioso evangelio que he expuesto a lo largo de todo este texto. Ahora noten esto. Por la manera en que Pablo escribe estas palabras, uno puede deducir que Pablo no está diciéndole esto a la iglesia en Roma porque sienta que la iglesia no lo haya hecho. Noten, dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Noten, Pablo le habla a la iglesia como quien le está hablando a alguien que está haciendo muy bien las cosas, pero en todo caso, a pesar de hacer bien las cosas, el apóstol Pablo no quiere que la iglesia caiga en la torpeza de confiarse frente a la terrible amenaza que suponen los falsos maestros. Ellos no podían, iglesia, escucha, esto es muy práctico para nosotros, la iglesia de Jesucristo no puede bajar la guardia frente a la inminente realidad de peligro que supone un falso maestro o un enemigo del evangelio. Recordemos que en el capítulo 16, usted lo puede leer ahí en su Biblia, Romanos capítulo 16, versículo 16, Pablo aboga en pro de la unidad de la iglesia.
y los anima a que tengan acciones externas de cariño. Allí, ¿cómo define esas acciones externas? ¿Como el qué? El ósculo santo. Así es, mi hermano. Pablo dice, tengan este ósculo santo, desen expresiones externas de afecto a fin de que estén unidos. Pero noten esto, esto es impresionante. Inmediatamente después de que dice esto, en el versículo 16, luego en el versículo 17, Pablo deja en claro algo importantísimo. Y es que él no está abogando por una unidad de la iglesia a cualquier precio. Lo voy a repetir. Pablo no aboga por la unidad de la iglesia a cualquier precio. Noten, hermanos, Pablo pide que frente a los falsos maestros la iglesia tome una posición firme. Tanto así que se refiere a ellos como los tales. ¿Saben? Esto es una expresión sumamente ofensiva. Los tales era una expresión que podría aplicarse a un perro, al que había que espantar. Y Pablo aplica esta expresión, que en el original es muy fuerte, a los falsos maestros. ¿Y qué nos pide que hagamos con los tales? Que los apachachemos y que seamos más tolerantes y comprensivos. Pablo dice que nos apartemos de ellos. Y hermanos, escuchen esto. Esta enseñanza bíblica, que ustedes pueden leer allí en sus Biblias, difiere mucho, mis hermanos, del amor extremo que abunda hoy en día en muchos contextos evangélicos. Muchos dicen, tienes que ser más tolerante, tienes que aceptar que otros piensen diferente a ti, tienes que aprender a convivir con las diferencias. Y escúchenme, mis hermanos, en un sentido, el Nuevo Testamento está a favor de estas expresiones. En pro de la unidad debemos aprender a tener diferencias. En pro de la unidad debemos aprender a entender que no todo el mundo va a pensar igual que yo en absolutamente todos los puntos. En pro de la unidad yo debo aprender a convivir con ese hermano que tiene un temperamento que no es muy afín con el mío, pero como somos cuerpo de Cristo debemos aprender a amarnos. Sin embargo, mis hermanos, no podríamos decir que el Nuevo Testamento favorece estas expresiones si lo que está en juego es la doctrina bíblica. Si lo que está en juego, mis hermanos, es la santa doctrina escritural, entonces, escúchenme, no puede haber espacio para tolerar o para convivir con las diferencias, en lo absoluto. Y repito, esto difiere mucho del extremo amor que se predica en muchos contextos evangélicos en nuestros días. La enseñanza bíblica, mis hermanos, respecto a los falsos maestros es clara. Apártense de todos los que tuercen el evangelio. La enseñanza bíblica entonces nos dice, mira, piensa en un falso maestro como si se tratara de un virus mortal, evítalo. ¿Ustedes se acuerdan, hermanos, cuando empezó el COVID? Y que decían, en la cuadra de doña Graciela hay alguien con COVID. ¿Quién volvía a pasar por esa cuadra? Nadie. Porque uno creía que el COVID iba a saltar desde la ventana de doña Graciela y se le iba a prender a uno. Y por si alguien que escucha después de este sermón se llama Graciela, no es nada contra usted, es un ejemplo. Porque había un virus. Bueno, los cristianos, la iglesia de Cristo, debe evitar a los falsos maestros como si de un virus mortal se tratara. Cuando escribí esto dije, ¿será que voy a decir esto? Y me animé a decirlo y lo voy a repetir hoy. Yo he aprendido, mis hermanos, a ver a los falsos maestros en términos de su propagación como si fueran unas cucarachas. Usted en su casa extermina una y usted piensa que acabó con el problema, pero detrás de esa vienen 10. Y si no me creen, hermanos, vean lo que ha pasado con los falsos maestros en la historia reciente. Cuando uno ya se está extinguiendo y su popularidad ya ha menguado y probablemente tiene sus bolsillos muy robustos, detrás de él hay decenas. Cuando Dante, Gebel, cuando Maldonado y todos estos individuos empiecen a extinguirse en su popularidad, ¿qué? ¿Se acabaron los falsos maestros? Detrás de ellos, como si se tratara de una camada de cucarachas, saldrán decenas y decenas y decenas de promotores de falsos maestros. Y como esa es la realidad, bueno, el apóstol Pablo dice, estén atentos.
Escuchen esto, hermanos. La unidad en la iglesia es vital, es importantísima. Pero entiendan esto, la verdad del glorioso evangelio no puede armonizar con errores que lo contradigan. Así como no es posible que se mezcle la luz y las tinieblas, bueno, tampoco es posible que el glorioso mensaje de salvación pueda coexistir juntamente con errores que lo contradigan fuertemente. Hay cosas en las que tenemos campo para la diferencia. Hay aspectos de relativa importancia secundaria en lo que no necesariamente tenemos que pensar igual. Recuerdan que de Romanos también hemos expuesto un sermón completo de este tema, sobre las importancias primarias, sobre las doctrinas primarias y secundarias y cómo aprender a vivir con estas diferencias. No obstante, mis hermanos, todo aquello que contradiga el evangelio en su esencia debe ser evitado. Cuando una iglesia acepta en medio de ella una enseñanza que diluya el evangelio, que lo altere o que lo suavice o que lo cambie, o que lo mezcle con humanismos baratos, pero además acepte a los maestros que promueven estas aberraciones, esa iglesia está a punto de suicidarse espiritualmente, se ha puesto en peligro de muerte. Hermanos, escúchenme en esto, una falsa doctrina es muy peligrosa, muy peligrosa. Podría decir que es más peligrosa que una bomba atómica. Una bomba atómica donde cae no traerá nada más que destrucción y acabará con la vida de miles y millones tal vez de personas que alcance a cubrir con su onda explosiva. Pero una falsa doctrina, mis hermanos, no solo acabará con la vida de los hombres aquí, sino que les trazará un camino seguro a su condenación eterna. Podríamos entonces parafrasear las palabras del apóstol Pablo en este texto de la siguiente manera: cristiano, mantente vigilante contra aquellos que contradicen la doctrina de la justificación por la fe, porque recuerden que la justificación por la fe es la doctrina que Pablo ha desarrollado a lo largo de toda esta epístola. Esa es la esencia del evangelio, así que Pablo dice: todo aquello que sea contrario a la doctrina de la justificación por la fe debe ser algo de lo que ustedes deben apartarse y contra lo que deben estar prestos a presentar una defensa. Es como si el apóstol Pablo nos dijera: cristiano, tienes que estar atento contra aquellas enseñanzas que muestren un camino de salvación separado de Cristo o que le agreguen algo más a Cristo y a su obra redentora para que tú puedas ser salvo. Cristo y eso ya es una falsa doctrina. Cristo más algo, no. Cristo y solo Cristo es lo que Pablo ha predicado a lo largo de toda esta exposición de Romanos. Ahora, noten esto. En el versículo 18, Pablo nos dice que los falsos maestros sí tienen un Dios, pero es un Dios con D minúscula, porque no es el Dios de la Biblia el Dios de los falsos maestros. ¿Quién es el Dios de ellos entonces? Bueno, podría decirse que el Dios de un falso maestro es sí mismo. Mira lo que dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino ¿a quién? A sus propios vientres. Se sirven a sí mismos. Y luego dice el apóstol Pablo: y con suaves palabras, no, es que hablan bonito, y con suaves palabras y lisonjas engañan ¿a quiénes? Los corazones de los ingenuos. Noten esto, hermano, la doctrina nos prepara, y esto lo veremos en un momento, nos prepara para no sucumbir frente a los cantos de sirena de los falsos maestros. Hermanos, yo no sé si ustedes notaron en el texto, pero cuando Pablo dice que los falsos maestros no sirven a Cristo sino a sus propios vientres, y agrega este comentario, que tienen palabras bonitas, lisonjeras para engañar los corazones de los ingenuos, el apóstol Pablo con esta expresión está tratando de mostrarnos algo, una realidad, hermanos, que es horripilante en los falsos maestros, y es que un falso maestro nunca está conforme con caminar solo hacia su condenación. Nunca, no quiere irse solo, sino que tienen la horrenda fascinación de llevarse a todos los que puedan con ellos por delante. De allí, hermanos, que esta exhortación a cuidarnos de los falsos maestros sea muy pertinente. La iglesia
debe estar atenta de aquellos que son expertos en dividirla. Por eso Pablo en esta misma exhortación le dice a la iglesia: sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Sean sabios para hacerle frente a los falsos maestros. Ahora, ¿cómo se es sabio en el bien? Pues cuando se es instruido en la bendita palabra del Señor. Estén instruidos en las sagradas escrituras. Sean sabios para el bien. Ahora, ¿e ingenuos para pecar? ¿Qué significa eso? Es como si Pablo dijera: sean pésimos pecadores. O sea, sean malos para pecar, sean malos para mentir, sean malos para engañar, sean malos para traicionar, sean malos para defraudar, sean malos para robar, pero sean expertos en hacer con su vida lo que Dios dijo en su palabra que era de su agrado. Matthew Henry, hablando de esto, hace un comentario maravilloso. Dice el puritano: sed tan sabios como para no ser engañados. Sean sabios para que nadie los engañe, para que los falsos maestros no hagan de usted, como decimos popularmente, ropa de trabajo. Pero agrega Matthew Henry: pero sean tan sencillos como para no engañar a nadie. No sean tan maliciosos como para querer manipular a otros. Hermanos, la iglesia de Cristo, a la luz de lo que estamos leyendo en la palabra del Señor, entonces tiene un gran deber, y es llenar su mente, llenar su corazón de la sana doctrina. Si la iglesia de Cristo quiere ser una iglesia prudente, sabia y entendida en aquello que es del agrado del Señor, pues tiene un camino que tomar, y es llenarse del conocimiento de las sagradas escrituras a fin de identificar lo que es del agrado del Señor, y que cuando venga un falso maestro pueda hacerle un alto en el camino, pues sepa identificar muy fácilmente que lo que enseña este individuo es contrario a la palabra del Señor. Debemos tener un fundamento sólido, mis hermanos, a nivel doctrinal. Un fundamento sólido en la palabra del Señor nos librará de caer en las suaves y lisonjeras palabras de aquellos que procuran pervertir el evangelio de salvación. Es más, hermanos, debemos mantenernos sólidos en la doctrina, pero no en cualquier doctrina. Es que si decimos doctrina puede ser cualquier cosa. Cuando estamos hablando de doctrina, la referencia puntual de este texto es al anuncio glorioso del evangelio. Ahora, hay una promesa preciosa en torno a mantenernos sólidos a la doctrina. Miren, en el versículo 20, la escritura nos promete que el Dios de paz aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Dice: y el Dios de paz en breve, dice que aplastará a Satanás bajo vuestros pies, y agrega: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Esta expresión parece un poco contraria. Dice que el Dios de paz, ¿qué hará? Aplastar. Esto puede sonar un poco contradictorio. Un Dios de paz que aplasta a su enemigo. Pero realmente el apóstol Pablo utiliza esta expresión para traer a la mente de los lectores un texto con el que probablemente usted ya esté familiarizado, Génesis 3:15, en donde se promete que la simiente de la mujer vendría a pisar con una herida mortal la cabeza de la serpiente. Mis hermanos amados, Cristo Jesús es el cumplimiento de esa promesa. Él es el cumplimiento de la promesa del evangelio. Es más, la Biblia, toda ella se trata de Cristo. Él es la simiente de la mujer. Él es quien pisaría la cabeza de la serpiente, y que con su victoria traería una irrefutable y aplastante derrota, y esto lo haría sobre una cruz, sobre la potestad de Satanás. Ahora, esto es emocionante. Y digo que es emocionante, mis hermanos, porque la Biblia dice que esa irrefutable y aplastante victoria que Cristo hará en la cruz tendrá lugar en una parte. ¿En dónde ocurrirá eso según el texto que estamos leyendo? ¿Bajo qué ocurrirá esa victoria? Bajo vuestros o nuestros pies. ¿Entienden lo que esto significa? Hermanos, esto es impresionante. Este texto, esto es precioso.
este texto está indicando que la victoria de Cristo en la cruz es tu victoria. Que cuando Cristo triunfa sobre Satanás, tú que estás unido a la fe con Él, tú has triunfado con Cristo. Lo que este texto indica, mis hermanos, es que la iglesia de Cristo saldrá triunfante porque Cristo ha triunfado. Y escúchame esto es muy práctico. Nunca pierdas esto de mente. No pierdas esto de mente nunca, mis hermanos. Hermano, nunca olvides que la victoria de Cristo es también tu victoria. Él te ha hecho copartícipe de su triunfo. Cuando parezca que Satanás prevalece y cuando tú ya estés listo para darlo todo por perdido, recuerda, ten la plena certeza de que nuestro fiel Dios intervendrá y traerá paz, porque la victoria de Cristo ha sido también tu victoria si estás unido a Él. Así que, iglesia, resiste, y resiste con fe, y resiste con paciencia un poco más, aun cuando las cosas hoy parezcan adversas, parezcan difíciles y parezca que no tuviesen ya remedio. Resiste, porque si estás unido a Cristo por la fe, su victoria es tu victoria. Y yo te pregunto, si la gracia de Cristo está contigo, dime una cosa, ¿quién o qué circunstancias podrá vencerte? Si la gracia de aquel que triunfó, venciendo aún a la muerte, está contigo, ¿qué podrá detenerte? Esto no es un triunfalismo. Esto no es un triunfalismo de saca al campeón que hay en ti. No. Esto es doctrina bíblica, mi hermano. Y es que tú puedes caminar confiado en esta vida, sabiendo que así el mundo se te esté desmoronando alrededor tuyo, tú puedes tener la plena confianza de que el Señor te cuidará y guardará de ti, porque su victoria ocurrió bajo nuestros pies. Su victoria es nuestra victoria. Ese es el primer punto, la advertencia de cuidarnos de los falsos maestros. Pero luego Pablo, en una segunda sección de este último fragmento de la carta a los romanos, destaca una consecuencia del evangelio. Ese es el segundo punto, una consecuencia del evangelio. Y esto lo vemos en los versículos 21 hasta el 24, una consecuencia del evangelio. Dice la palabra del Señor: os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Este parientes es con nacionales, también eran judíos. Luego dice, versículo 22, yo Tercio, pero él dice algo importante, dice que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Versículo 23, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Este es un paréntesis. Versículo 22 dice, yo Tercio. Tercio se traduce como tercero. Y algunos dicen que Tercio es hermano del que en el versículo 24 en la parte final dice, y el hermano Cuarto. Y eso hace que algunos digan que el papá de estos hombres era muy creativo y seguramente tuvo que haber tenido dos hijos antes, a quien le llamó primero, segundo, y acá tenía tercero y cuarto. Cierro paréntesis. Lo principal que debemos resaltar, mis hermanos, del texto que acabamos de leer es que noten esto: el evangelio produce unidad y afecto en el pueblo de Dios. Os saludan Timoteo, Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Bueno, Pablo está diciendo, estas personas que están conmigo les mandan un saludo. ¿Y por qué los saludan? ¿Por un formalismo? Porque les aman, mis hermanos. Pablo viene de hablar del glorioso evangelio del que hay que cuidarnos de los falsos maestros. Pero después de hablar del glorioso evangelio, el apóstol Pablo nos muestra una consecuencia
de guardar la pureza del Evangelio, y la consecuencia, mis hermanos, que ocurre es que la iglesia de Cristo se ve beneficiada por el amor. En otras palabras, lo que nos une como iglesia no es lo simpáticos y cariñosos que podamos ser en términos de nuestro propio esfuerzo. Lo que nos une, mis hermanos, es la verdad del Evangelio. Y si esa verdad se pusiera en riesgo, entonces deberíamos estar dispuestos a separarnos de aquellos que estén vulnerando dicha verdad. Yo recuerdo un tiempo atrás, mientras estábamos celebrando los grados de teología sistemática, una hermana oró, hizo una intervención, una pequeña oración en medio de los grados, dando gracias al Señor por la culminación de los estudios. Pero en medio de esta pequeña oración, esta hermana dijo algo que me pareció sumamente impactante. Ella dijo algo así: Dios, yo te doy gracias por este amor sobrenatural que nos permites tener a personas tan distintas como nosotros. Hermanos, esta oración ejemplifica muy bien lo que ocurre en medio de una comunidad cuando el Evangelio se proclama fielmente. Cuando el Evangelio se proclama fielmente, lo que empieza a surgir de entre los individuos es amor. Se nota de forma visible. A eso se refiere Pablo en el versículo 16 con el ósculo santo. Y en este caso en particular, ese amor se va a notar a través de un afectuoso saludo. Hermanos de Roma, estos hermanos que están conmigo, les mandan a decir que los aman en Cristo Jesús. Noten, el amor entre los creyentes, la unidad de la iglesia, no es algo que surja como el esfuerzo o la presión que se puede ejercer por uno u otro individuo. Es que tenemos que amarnos. No, es algo que surge desde la espontaneidad por causa del Evangelio. Recuerden que en el versículo 1 de Romanos 16 hasta el versículo 16, Pablo hace una lista donde él personalmente envía saludos. Ahora, aquí ya no es él enviando saludos, sino que son unos hermanos cercanos al apóstol que envían saludos a otros hermanos que están en Roma. Y yo de estos saludos quiero resaltar un par de cosas. Primero, noten cómo Pablo inicia esta sección dejando en claro que él no se ve a sí mismo como un superhéroe, como el indispensable. Dice: os saludan Timoteo, mi colaborador. Noten, Pablo se refiere a Timoteo, su fiel hijo en la fe, su aprendiz, si se puede decir, como a un colaborador, dejando en evidencia que aún el mismo apóstol Pablo necesitó de otros hombres valientes para llevar adelante su ministerio. Pablo, mis hermanos, no tenía problemas en depender de otros cristianos. Pablo no tenía problemas en hacer equipo con otras personas tan diferentes como los que incluso se mencionan en esta lista. Tan evidente, mis hermanos, era el hecho de que Pablo recibía de buen agrado los servicios de otros hermanos para beneficio de su ministerio, que en el versículo 22 deja muy en claro que él necesitó a un hermano. ¿Quién era el del versículo 22? Tercio. ¿Y qué fue lo que hizo Tercio? Escribió la epístola a los romanos. Mira lo que dice el versículo 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Y por qué Pablo, si era un gran erudito, tuvo que necesitar de un amanuense, así se llama, un secretario, para que escribiera la carta por él? Algunos teólogos, bueno, de hecho la gran mayoría coinciden en decir que cuando Pablo habla del aguijón que tiene en la carne, ¿lo recuerdan? Es una referencia a un serio problema visual que el apóstol Pablo tenía. No que quizá fuera ciego completamente, pero no tenía ya las capacidades visuales como para escribir.
Así que Pablo necesitaba de un secretario, de un amanuense que escribiera en lugar de él. Ahora piensen en esto, piensen en Tercio, escuchando al apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dictarle la epístola a los romanos. O sea, eso tuvo que haber sido algo extraordinario. El doctor Martyn Lloyd-Jones, hablando del privilegio que tuvo Tercio de escribir la epístola a los romanos, dice lo siguiente: tal vez Tercio tenía que alejarse de mirar fijamente al apóstol Pablo mientras él estaba hablando y de embebecerse en toda la profundidad a fin de escribir la carta para la posteridad. Tal vez Tercio tuvo que negarse a sí mismo una bendición inicial y disciplinarse para escribir. Pero agrega: pero Dios es tan maravilloso que el Espíritu Santo muy probablemente se apoderó de él al escribir, y sus lágrimas humedecieron el manuscrito, diluyendo un poco la tinta. Pero el mensaje no se ha diluido, que es cosa sumamente importante. Me gustaría pensar que él era consciente del gran privilegio que estaba experimentando, que él estaba escribiendo la Santa Escritura. Y pregunta Martyn Lloyd-Jones: ¿temblaría Tercio al saber esto? Bueno, él dice: yo lo habría hecho. Qué privilegio tan maravilloso el que tuvo Tercio, escribir la epístola a los romanos. Ahora, ese es el segundo punto, la consecuencia del evangelio. La consecuencia es la unidad, el amor en la iglesia. Luego vamos al tercer punto, y es con lo que el apóstol Pablo finaliza esta carta. Y el apóstol Pablo finaliza la carta a los romanos dando palabras de alabanza al Dios del evangelio. Repito, Pablo da palabras de alabanza o adoración al Dios del evangelio. Versículo 25 al 27, mis hermanos. Dice la palabra del Señor: y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, salte al 27, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Por qué me salté al 27? Porque a partir del 25, parte B, hasta el 27, es un paréntesis. Lean conmigo el paréntesis. Dice: según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Lo que Pablo hace en estos últimos versículos de la carta es una doxología. La expresión doxa en el griego significa gloria, y la palabra logos o logía significa palabras. Así que la doxología es una palabra de exaltación o una palabra de gloria y de adoración. Son palabras de adoración para aquel Dios que ha hecho una salvación, que ha hecho posible una salvación tan grande y tan gloriosa como la que él ha venido describiendo a lo largo de todo este texto, de toda la carta a los romanos. En el versículo 24 el apóstol dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Cuando uno lee eso, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, uno piensa que Pablo allí va a terminar en el versículo 24. Ahí es como si le faltara un amén. Pero hermanos, para la gloria de nuestro Señor, Pablo no termina en el versículo 24, prosigue al versículo 25, 26 y 27. Es como si en este viaje a la montaña, en el versículo 24 hubiésemos llegado ya a la cumbre. Pero luego, por la extraordinaria e inconmensurable gracia de Dios, Él nos permite elevarnos por encima de las nubes en esta expresión doxológica. Aquí el apóstol Pablo finaliza esta bella carta exaltando al Dios del pacto, a aquel Dios que le plació revelar el misterio oculto de la persona de Jesucristo. En esta doxología, el apóstol Pablo exalta a Dios como aquel que es capaz de confirmarnos en la fe. Pablo exalta a Dios porque Dios es aquel que nos puede preservar hasta el día que estemos seguros en su presencia. Pablo mismo reconoce, y a través de este texto nos enseña a reconocer, que sin Dios
si Él no nos hubiera preservado, ciertamente tú y yo ya habríamos caído, ya habríamos tropezado. Mucha es la oposición que hace Satanás contra un creyente. Mucha es la oposición de su propia carne. Mucha es la oposición del mundo. Así que la única razón por la que tú te mantienes firme, la única razón por la que tú le eres leal a Cristo hoy, es porque Cristo mismo te ha sostenido. Si no has sido derrotado por Satanás, por el mundo y por tu propia carne, es porque Cristo ha triunfado y te ha hecho copartícipe de su victoria. Muchas son nuestras debilidades y seguiríamos consumiéndonos en nuestra inmundicia de no ser porque el Señor nos sacó de ella y nos preserva en su gracia para que no volvamos atrás. Él nos confirma, dice el texto. Ahora noten esto. Él usa un medio para confirmarnos, para que no volvamos atrás. ¿Cuál es el medio que utiliza? Pablo dice, el glorioso evangelio y la predicación de Jesucristo. Noten esto, hermanos. Lo que nos mantiene firmes en la fe no son las estrategias de inteligencia emocional. Lo que nos mantiene firmes en la fe, mis hermanos, es el hecho de que Cristo pagó por nuestros pecados y que por cuenta de su obra consumada, nada podrá separarnos de Él. De allí que vuelva a ser importante para nosotros la forma en la que inicia este sermón con la primera exhortación a cuidarnos de los falsos maestros. Un ministro que no lleve a su iglesia a ver a Cristo como el fin de todas las cosas, es un ministro que está llevando a la iglesia al infierno. Un hombre que no muestra a Cristo no debería ser un ministro. En Juan 12:21 leemos, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Bueno, los ministros deben mostrar a Jesús y no a sí mismos. Porque lo que confirma a los hombres en la fe, repito, no son estrategias de manejo de inteligencia emocional. No es el marketing, no es el sonido, no son las luces o las sillas cómodas. Lo que confirma a los individuos en la fe es Cristo y su bendito evangelio. Ahora bien, además de estas expresiones doxológicas, el apóstol Pablo, ¿recuerdan que hay un paréntesis allí? En ese paréntesis, Pablo nos recuerda a los creyentes del nuevo pacto el grandísimo privilegio que tenemos de tener la revelación completa del evangelio. Lean conmigo. Según la revelación, eso está en el versículo 25, parte B. Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, ¿pero qué? Pero que ha sido manifestado ¿cuándo? Ahora. Y que por las escrituras de los profetas, es decir, lo que anunciaba el Antiguo Testamento, según el mandamiento del Dios eterno, ¿qué ha ocurrido con ese misterio? Se ha dado a conocer a todas las gentes, ¿para qué? Para que obedezcan a la fe. Hermanos, esto nos permite, entre otras cosas, ver cuán inmensa e infinita es la sabiduría de Dios. Nadie podía tener un plan tan brillante como el que Dios tuvo para salvarnos a nosotros del problema que teníamos con el pecado o con él. Hermanos, lo que resalta este texto es que tener una Biblia en casa, aquella que nos revela aquella promesa del Evangelio hecha en Génesis 3:15 y de la cual el pueblo no tuviese una noción en sombras y prototípica, pero nada más que eso. Bueno, lo que nos revela este texto es que tener una Biblia en casa que nos muestra a Cristo como el cumplimiento de todas las promesas veterotestamentarias es un gran privilegio, mis hermanos. El apóstol Pablo en este texto nos recuerda que la Biblia siempre se ha tratado de Cristo, que ha tenido que ver con Él, que Cristo es el cumplimiento de las promesas hechas a nuestros padres en el huerto del Edén cuando ellos quebrantaron el pacto de obras.
El apóstol Pablo nos recuerda que Cristo es la simiente prometida de la mujer y que todo el Antiguo Testamento está gritando en alta voz que ese Mesías, que ese Salvador, un día vendría y pisaría la cabeza de la serpiente para dar victoria a todos aquellos que están unidos a Él por medio de la fe. Miren, hermanos, muchas personas leen el Antiguo Testamento y sienten que está o desconectado del Nuevo Testamento, y en los peores de los casos que es contrario al Nuevo Testamento. Pero hermanos, la verdad es que todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, mediante tipos, mediante figuras, mediante profecías. Todo el Antiguo Testamento está hablando de Cristo, y eso es lo que Pablo quiere que entendamos acá, que el anuncio de Cristo siempre estuvo presente, pero que ahora se ha hecho claramente visible a través de su persona en su encarnación. Lo que Pablo anuncia en esta gloriosa doxología final es que finalmente el cumplimiento de los tiempos ha llegado, y que ha llegado en forma de aquel que ha vivido una vida perfecta, pero que por causa de la justicia de Dios, de manera voluntaria, este perfecto hombre se entregó a morir en una cruz. Pero también que ese perfecto hombre que murió ha resucitado y ha ascendido a los cielos, y que desde allí reina con poder y autoridad a la diestra del Padre. Este anuncio doxológico también nos recuerda que aquel poderoso y misterioso Rey un día regresará y tomará para sí a su santa iglesia, y esto será así por toda la eternidad. Escúchame muy bien. Si la contemplación de esta realidad, de este Cristo tan glorioso del cual hemos hablado el día de hoy, si esto no te confirma en la fe, si esto no te da convicción de pecado, si considerar a Cristo en su grandeza y en su excelencia y en su misericordia y en su bondad no te confirman en la fe y no te inclinan a venir arrepentido por tus pecados, escúchame, nada te animará entonces a arrepentirte. Si considerar las perfecciones de Cristo, del cumplimiento de la promesa hecha en el pacto de obras, si considerar que Él es nuestro Redentor, que el Dios se hizo hombre para venir y morir por nuestros pecados, si eso no te motiva a vivir una vida santa, nada podrá hacerlo. Hace un momento dije que los creyentes del nuevo pacto somos muy bendecidos al tener una revelación completa del plan de redención. Es decir, somos muy bendecidos al tener una Biblia. Tener una Biblia, hermanos, es un regalo precioso. Ahora, la mayoría estará de acuerdo en decirme, sí, pastor, tener una Biblia es un regalo precioso. La dificultad surge cuando encontramos a creyentes que no leen sus Biblias. Creyente, debes leer tu Biblia. Debes estudiar tu Biblia. Debes pasar tiempo con Cristo en tu Biblia. Este fin de semana pasado, mientras hablábamos con los hermanos que les gusta ahí proponer temas de teología y hablar, y yo llego ahí a escucharlos un rato, uno de los hermanos, hablando de la grandeza de las Sagradas Escrituras, dijo, él me pregunta, pastor, ¿no me equivoco si digo que la mente del cristiano tiene que ser una mente científica? Y le dije, no, eso hay que tuitearlo. Porque sí, es ciertamente nuestra mente científica, no como que estemos inventando nuevas revelaciones, no, sino que la palabra de Dios, mis hermanos, es tan inescrutable e insondable que debemos invertir toda nuestra vida en nutrirnos de ese santo conocimiento, y nunca llegaremos a un punto en el que digamos, oh sí, eso yo ya lo sé, oh sí, eso yo ya todo lo estudié. Eso es imposible, es imposible. Así que no caigas en la trampa muy usual, entre otras cosas, que Satanás propone al corazón de los hombres, y es el de motivarlos a anhelar. Tú debes anhelar leer tu Biblia. Tú debes hacer un plan de lectura bíblica anual. No, tú debes hacerlo.
Eso es lo que tú tienes que hacer. Lee las Sagradas Escrituras todos los días de tu vida. Así como comes, desayunas, almuerzas, meriendas todos los días, porque si no lo haces te duele la cabeza y después de un tiempo te mueres. Bueno, así ocurrirá con tu alma si no te nutres diariamente de la palabra del Señor. Y en el versículo 27, cuando se ha finalizado el paréntesis, el apóstol Pablo dice, esta expresión es hermosa, dice: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Es como si el apóstol Pablo nos dijera: démosle gloria al Dios que manifiesta su poder y su sabiduría por medio del Evangelio, que proclama a fuerte voz la promesa triunfante de aquel que es la simiente de la mujer. Hermanos amados, esta bella carta expone con vigor el glorioso evangelio de salvación. Eso hace la carta a los romanos. Pero escúcheme, la finalidad de la carta no es simplemente que tú entiendas y que yo entienda el concepto del evangelio. O sea, Pablo no escribió esta carta para que tú puedas decir: pastor, el evangelio significa tal y tal y tal y tal. No. Eso se asume, tú debes saber lo que significa el evangelio. Pero el propósito, más allá de aprender el concepto, es que tú aprendas a considerar la grandeza del mensaje del evangelio. ¿Y cuál es la grandeza del mensaje que debería asombrarte, que debería llevarte postrado sobre tus rodillas dándole gloria a Dios por esta salvación tan grande que te ha dado? ¿Cuál es esa grandeza? Pues la grandeza del evangelio es que Cristo, siendo Dios, murió en sustitución por nosotros y nos ha declarado perfectamente justos delante del Dios Padre. Sí, cuando tú vayas a ser juzgado, Dios te verá a través de Cristo y dirá: justo. Dirá el Señor: Jonathan, te declaro inocente. ¿Por qué? Porque Jonathan fue muy piadoso toda su vida y era el mejor esposo, el más cariñoso. No. Eso es lo que se espera que el hermano sea. Pero eso no es lo que lo va a salvar. Lo que lo va a salvar es que el Señor lo juzgará a través de Cristo Jesús. Así que, hermanos, demos gloria al sabio y poderoso Dios que nos salvó por medio de su Hijo Jesucristo. Entender esto, mis hermanos, nos lleva necesariamente a concluir que tú y yo no estamos en las manos de un Dios ciego. Tú y yo estamos en manos de un Dios amoroso, de un Dios sabio y de un Dios todopoderoso, que para salvarnos y expresar ese su amor en nuestra salvación, nos demostró ese amor a través de su propio Hijo muriendo en una cruz por ti y por mí. Y como Él hizo eso, como Él demostró su amor para con su iglesia, entregando a su Hijo a morir en una cruz, Él entonces, escúchame esto, por esto que Él ha hecho, Él entonces ahora es completamente digno de recibir por siempre y para siempre la adoración de su pueblo. Solo Dios pudo salvarnos en la forma en la que nos salvó. Y no fue de gratis. Cristo, su Hijo, el unigénito del Padre, muriendo en una cruz por nuestros pecados. Hermanos, cuando te pregunten ¿y por qué debemos adorar a Dios?, la respuesta es corta: porque Él es digno. Pero no hay nadie más digno. No hay nadie más digno. Solo Él es digno. Todos los demás somos sumamente cuestionables. Pero Dios, solo Dios es digno. Y como solo Él es digno, tú y yo estamos obligados a adorarlo. Hermanos amados de IBR Monte Calvario, demos gloria al único y sabio Dios. Demos gloria a Dios por causa del glorioso evangelio. Demos gloria a Dios por causa del misterio revelado. Demos gloria y gracias a Dios por Cristo.
y hagamos esto por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos llene, iglesia amada, de gozo y de paz, y que las verdades expuestas y consignadas en esta bella carta llenen nuestro corazón de ánimo para vivir una vida que sea un testimonio fiel de darle gloria a aquel Dios que nos amó con amor eterno. Amén y amén. Vamos a orar.